La gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves 16 de octubre, año 2025, jueves de salud mental en la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto Díaz, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia de aquí y de allá. Así que ya el mes de octubre va corriendo. Sí, doblando la curvita. Ya doblando la curvita. Pero el calor como que volvió después de las lluvias. Yo estaba contento porque como que el calor se dio. Pero está volviendo otra vez. Ese calor no quiere ceder. El clima ha variado muchísimo. El cambio climático, como se dice popularmente. Y no sé, hay compromisos, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman? Los compromisos que hacen para tratar de revertir ciertas situaciones climáticas, pero como que no se siente, doctor. Sí, eso es importante porque, déjame decirte, el clima y está relacionado con la salud mental. Sí. Mucha gente piensa que no, porque cuando hace calor, la gente puede cambiar en su forma de sentirse, y en su forma de actuar y en su forma de reaccionar. Y no es lo mismo el calor que el frío. No. Entonces, ese es un tema importante que pienso, Roberto, hablando así en voz alta, que deberíamos un día traer, combinar el tema clima con salud mental. No le hemos dedicado un problema para relacionar eso, pero podemos sacar conocimientos importantes de clima y salud mental. Estoy muy de acuerdo. De hecho, hay algunas personas que han hecho ciertas evaluaciones de la conducta y el manejo de ciertas personas que viven en lugares como frío, ¿verdad? Sí. Y con los que viven en el Caribe. De hecho, hasta su forma de saludar es diferente, doctor. La forma de saludar del Caribe. Incluso se atribuye a algunos casos de depresión, se lo atribuyen al invierno. Hay gente que dice que en el invierno... aquí tanto no, porque las estaciones aquí no son tan marcadas, pero en países donde las estaciones son tan marcadas, se atribuye una depresión relacionada con la estación, con el invierno. Pero hablando así contigo, es que he ido pensando sería bueno que dedicáramos, no va a ser hoy, pero dedicáramos un programa a hablar de la relación que tiene el clima y las estaciones con la salud mental. Pero uno hasta pudiera teorizar un poquito sobre esto, doctor. De hecho, eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, doctor, una noche con calor, es difícil que usted tenga que estar hablando o vaya a hablar de abrazo y de esas cosas. Sí, que tú le dices al otro, échate para allá, tú estás sudado. Préndeme el abanico o el aire. O tú te sales al balcón o al patio a coger fresco. El que tiene su patio dice, yo cuando hace calor vengo y me pongo ahí debajo de mi matica. Y ahí me refresco. Me relajo un poco. Y otro dice, me voy al balcón a coger fresco. Para relajarse un poco. Y los afortunados que tienen su aire, entonces ponen el aire más frío, entonces ya se calma. Pero y el que no tiene aire... Y hay gente que no tiene abanico. Y hay gente que tiene aire de abanico y la luz se le va. Eso despiertan aburridos, como decimos. Aburridos. Para que usted vea cómo el clima puede alterar o pero bajar mucho. Así hablando contigo es que vamos cayendo en la cuenta de que sí que... lo sabíamos, pero no lo habíamos conversado. De la relación que hay entre la salud mental y la salud emocional y el clima. Ese puede ser un tema interesante. Así que le prometemos a la audiencia que vamos a coger un programa solamente para eso. Excelente, me parece maravillosa idea, doctor. Pero para hoy usted tiene un tema. Sí. Mira, hace 2 semanas nosotros comenzamos a hablar de las relaciones de parejas funcionales y ya introdujimos ese tema, pero no lo pudimos terminar. Hablábamos ahí de que en las relaciones de parejas funcionales hay muchos aspectos, pero hay 3 que son fundamentales, tres columnas fundamentales. Dijimos que es la química. La química es que a las personas se gusten entre ellos, que hay una atracción sexual. Sí. Eso es básico. Esa atracción sexual, según los psicoanalistas, Freud
o según Eric Verne, transaccionalista, dice que la atracción sexual se da en la parte, el infrayo, o sea, lo que Eric Verne le llamaría el niño. La gente dice, ¿de qué niño? Pero si yo tengo 30 años, yo soy un niño. No estamos hablando de tu edad cronológica de niño. Estamos hablando, Eric Verne le llamó el niño a la parte de uno que siente, que reacciona, la parte biológica de las personas, donde están las emociones, los instintos, los impulsos. Eric Verne y muchos autores, entre ellos Freud, comenzó a plantear, aunque no ha hablado del término niño, luego le siguió Jung, luego le siguió Verne, y le han seguido grandes autores como son Winnicott. Hay muchísimos autores. Yo tengo una lista podría traer un día nada más, dedicar una literatura a hablar de lo que se le llama el niño o la niña en la psicología. Entonces, ahí en esa parte del ser humano es donde se da la atracción. Entonces, un hombre y una mujer, y a veces son personas del mismo sexo, se sienten atraídos. Si son del mismo sexo, estamos hablando ya de homosexualidad. Pero si son de sexos diferentes, heterosexualidad, sienten una atracción, es como que me gusta. Y tú sientes como dice uno, ese hormigueo, como por dentro, como si algo se produce cuando tú ves a esa persona, que no es igual que cuando tú ves un amigo u otro tipo de persona. Tú sientes algo físico. Y entonces, hoy día sabemos que se movilizan dentro de ti hormonas y neurotransmisores, etcétera. Por ahí comienza, eso se llama atracción o química sexual. Por ahí comienza. Segundo, después que esa persona te atrae y te gusta, entonces viene una conversación. Y esa conversación te dice a ti si tú y esa persona son afines. Porque a veces tú ves un hombre o una mujer que puede ser el hombre muy elegante o la mujer muy atractiva y se acercan y después que están hablando se dan cuenta que no hay afinidad, que pensamos de manera distinta, que yo no tengo de qué hablar contigo, que tú vas por un lado y yo vas por otro, que tú eres de una religión y yo soy de otra, que tú tienes un nivel educacional y yo otro, que tú vienes de un mundo social que no es el mismo mío, que tú vives en un país que yo no puedo ni mudarme para allá, ni tú venir para acá, que tu familia es de una forma. Entonces uno se da cuenta de que no son compatibles. Compatibles que aparte de la atracción sexual, si nosotros podemos funcionar juntos, que no sea solamente porque tenemos una buena relación sexual, porque la sexualidad son minutos y le estamos atribuyendo mucho tiempo, pero y después del sexo, ¿cómo te quedas tú con esa persona si no tiene de qué hablar, ni tienen cosas comunes, ni tienen intereses, ni ella te provoca a ti un interés, ni tú a ella? Es como que no nos sentimos, eso se llama la compatibilidad, que es la afinidad. Llegamos en el programa anterior a hablar de esos dos elementos y nos faltó que habíamos prometido hablar del tercer elemento, que se llama el compromiso. El compromiso es un deber, pero no es el deber. El deber es cuando a ti te dicen, Roberto, tú tienes que estar en tu trabajo a tal hora. Es un deber que a ti se te asignó. Tú dices, bueno, mi horario de trabajo es tal cosa, mis tareas son tal cosa, es un deber. Pero eso necesariamente no es un compromiso. El compromiso es cuando tú decides hacer algo con el otro. Cuando ambos dicen, vamos a hacer algo, pero es algo para los dos. Por ejemplo, un hombre y una mujer que se comprometen, ya ellos se atraen. Y ellos, su vida sexual es bonita, les gusta. Ellos funcionan juntos. Entonces ellos dicen, ¿qué tal si tú y yo hacemos una relación de pareja? Y esa relación de pareja implica un compromiso donde el hombre tiene unos deberes y la mujer tiene otro. Ese compromiso con el tiempo ha cambiado. A mí me decía un paciente, doctor, ¿usted no se ha dado cuenta de que el mundo cambió? Y yo dije, tú me lo estás diciendo. Y yo no había percibido, porque el mundo es realmente otro. Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, Roberto. Cuando yo era muchacho no había celular, no había computadora. Había pocos televisores. Había pocos televisores. O sea, tú vivías en una casa, a lo mejor que lo que había era una tinaja, el piso de tierra o de cemento. Sí.
no había nevera, no había televisión, y si había televisión no era colores. Ya en cualquier casa hay computadora, ya cualquiera aquí tiene un celular, no importa el nivel socioeconómico que tú tengas. Ese celular tiene el mundo en sus manos. El mundo, en ese celular hay de todo. Sí. Yo me recuerdo cuando comenzaron a salir los primeros celulares, no eran a colores ni tenían televisión. No tenían nada de... Ni el Viper integrado, eso era para hablar. Y eso ha ido evolucionando. Y ahora tú tienes esa pantalla de reloj. Ese aparatico tiene de todo. Sí. Yo trabajaba en una institución que fue de la primera institución que tuvo computadora en el país. Y la computadora era un piso entero. Pero no un piso como de 3 o 4, era un piso, un edificio en la feria grande, y la computadora era un piso entero y era con tarjeta. Había un ingeniero que iba donde nosotros, ¿qué información ustedes tienen? Y la picaba en una tarjeta y la metía. Para entrar a esa computadora ahí tenía que estar todo con aire acondicionado y ahí no se podía entrar, porque ahí había una información muy secreta, muy confidencial. Muy confidencial. Y ese piso entero no representa ni la mitad de lo que yo tengo en este aparatico. Esa computadora no resolvía ni la 100ava parte de lo que esta computadora que yo ando con ella en los bolsillos. Porque el celular es una computadora, es una televisión. Es un radio. Tú sabes que tú puedes oír cualquier emisora, sí. De aquí y de allá. Y también transmitir. Transmitir. O sea, en tiempo real. En tiempo real. Entonces, señores, hay gente que no se dan cuenta que el mundo cambió. El mundo cambió. Entonces, ¿por qué yo digo eso, amigos y amigas? Porque los compromisos de ahora no son iguales que los compromisos de antes. Antes, el hombre tenía un trabajito y ganaba 90 pesos. Y con esos 90 pesos él mantenía su familia de 10 hijos. Y la mujer no trabajaba. Y él se iba a trabajar a las 7 o a las 7:30, sin tapones. Él se iba a pie o en bicicleta. O cogía un carrito de concho o una guagua, ruta A, ruta B. Y él venía a la 1:30 a su casa a comer y a dormir siesta o lo que sea. Y él mantenía a sus hijos con 90 pesos. Mi papá cuando se casó ganaba 18 pesos. Y mantenía a mi mamá y a la mamá de él y a la familia de él. 18 pesos. Era un dinero. Roberto, ¿qué tú haces ahora con 18 pesos? Nada. Tú dices, ¿y qué yo voy a hacer con 18 pesos? No lo dejas. 18 sí. Y tú lo devuelves. Claro. Y yo, mi primer trabajo eran 90 pesos. Y yo era rico con 90 pesos. Rico millonario. A mí no se me paraba ni un banquero al lado. Un tiempo que usted llegaba a una bomba, doctor, y 300 pesos usted decía como con el pecho abierto, llénalo. Soy rico. Con 300 pesos. Pero déjame decirte, aquí en la época de Trujillo, los ministros ganaban 450 pesos, Roberto. ¿Qué tú vas a hacer si tú ahora ganaras 450 pesos? Ese es tu sueldo. ¿Qué tú harías con 400? ¿Tú sabes lo que es un billete de 500? Tú vi un billete de 500, eso no es nada. Antes un ministro ganaba 450 pesos. Eso no da para 2 galones de combustible, bien, 500. Uno y un chin. Y un chin. Entonces tú vas a un sitio con 500 pesos y ¿qué tú vas a hacer? Tú no tienes nada que hacer. Lo más que tú puedes pedir un picapollo, una cosa. Y cuidar que si es un sitio de lujo es más caro. Pero si es un sitio de esos populares, te sale 300, 400. Fíjate que el mundo cambió, pero mucha gente no lo sabe. Tú dirás, ¿cómo que no lo sabe, doctor? Usted está relajando. Hay gente que no lo sabe porque ellos siguen funcionando como si vivieran en la época de su mamá o de su papá. Y de hecho se dice, mi mamá era así, en los tiempos de mi papá era así. No, es el hombre que le dice, porque mi mamá se ocupaba de todo en la casa, sí. Y mi mamá no salía. Y mi mamá cocinaba y estaba para atender a mi papá. Sí, pero hoy día la mujer tiene que salir y tiene que salir a la calle a buscar el complemento del salario del esposo que no alcanza. Y esa mujer a veces tiene que tener un trabajo con más horas o más carga que la del propio hombre. Entonces la gente no se acaba de dar cuenta que el mundo cambió. Yo te digo todo eso porque el compromiso
que no es lo mismo que el deber. La gente dice, pero el que no tiene un compromiso, sí, pero el deber es que a ti se te asigna eso. Tú tienes, el deber tuyo es ir y tal cosa. A ti se te asignó, pero tú no decidiste que eso era lo que tú ibas a hacer. A ti te asignaron eso. Pero el compromiso es algo que tú decides. Porque tú, cuando te gusta tu pareja y te sientes bien, tú dices, con esta pareja yo funciono, tú dices, yo me voy a unir a esta persona y vamos a hacer un proyecto de vida juntos, casados o unión libre. Sí. Porque la gente cree que casarse es firmar un papel. No, yo le pregunto a mi pareja que van, ¿usted es casado? Me dicen, no, le digo yo, pero usted vive con su pareja. Ah, sí. ¿Cuántos años hace? 23 años. Y tienen hijos 4. Pues usted es casado, aunque usted no haya firmado un papel. El papel, pero usted es casado. Y ya la jurisprudencia les reconoce a esa persona que está en unión libre los mismos derechos que tiene una persona casada, ¿tú sabías? Sí, ya hay jurisprudencia sobre eso. De manera que aunque usted no haya firmado el papel, si usted vive con una persona en el mismo techo, se llama unión libre, pero usted es casado aunque no haya firmado el documento. Eso es. Y ya estamos entrando en materia porque decíamos que el compromiso es cuando esa persona a usted le gusta, se atraen, deciden hacer su vida juntos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer que esto funcione? Pero eso es como tomar una promesa en conjunto, doctor. Tomar una promesa en conjunto. Prometerse, pero prometerse y comprometerse. Sí. Fíjate que la palabra compromiso es con. ¿Qué quiere decir? Viene del latín cum. Cum quiere decir en latín con. Sí, o junto. O juntos, sí. Con o juntos. Yo estudié latín porque yo estudié 4 años de latín. Sí, usted era monaguillo. Seminarista. Seminarista. Y sí. Nosotros llegamos a presentar obras de teatro en latín, hablar en latín. Yo hablaba un latín bien. 4 años de estudio de latín. 2 horas diarias fajado estudiando latín. Y yo me sé la misa en latín, todo eso yo lo dábamos en latín. Cuando uno era monaguillo, tenía que aprenderse la misa en latín. Okay. Y después entonces, ya tú sabes, yo estudié latín, mis profesores fueron, recuerdo muy bien, al padre José Luis Abascal, el padre Cabezas, etc. Excelentes profesores, sacerdotes jesuitas que nos daban latín a nosotros. Entonces, lo que te quiero decir es, cum quiere decir con. Y compromiso es comprometerse conjuntos. Sí. No es lo mismo deber que compromiso. Porque yo digo, Roberto, tú tienes que hacer tal cosa. Ok, yo soy tu jefe. Y tú dices, va y lo haces. Pero el compromiso que tú dices, vamos a hacer algo juntos. Sí. Vamos a poner un negocio juntos. Vamos a hacer un programa usted y yo juntos. Entonces tú y yo definimos qué tú vas a hacer y qué yo voy a hacer. Pero tú tienes que hacer tu parte. Claro. Y yo la mía. Porque si tú no haces tu parte, va a fallar algo. Y si yo no hago lo mío, falla algo. O tú haces lo tuyo a medias, no es lo mismo hacerlo de manera completa que a medias. Entonces, sí. Cada uno dice, vamos a asumir eso. Exacto. Por eso decimos que el tercer elemento para que una relación funcione se llama compromiso. Y decimos que el compromiso es a la relación de pareja lo mismo que el motor es al carro. Imagínate un carro sin motor. ¿A dónde tú crees que iría? ¿Tú crees que tú podrías pasar los obstáculos, la lomita, subir la Churchill? No, tú dices, no, pero este carro hay que empujarlo. Y hay relaciones que son como empujadas, ¿sí? No. La relación tiene que ser que tú digas, no, yo me junté con mi esposa y ella y yo queremos hacer que esto funcione. Entonces, sí, tiene que tener un motor. Para que esto funcione, tiene que haber un motor. Es como el motor al carro. El motor de las relaciones de pareja es el compromiso. Bueno, vámonos a una pausa, doctora. Al regreso continuamos la receta médica de la Z con este compromiso con la ciudadanía de orientarle. Así es. Llévate.